tema que voy a trabajar entonces vamos a trabajar hoy es cómo expresarles el verdadero amor a mi familia, a cada una de nuestras familias, ¿listo? Y antes de comenzar, quiero muy resumidamente decir que lo que vamos a hablar, la comunicación, asemeja como este edificio aquí en la parte derecha, la pantalla. ¿Por qué? Porque es lo bonito, lo que se ve, pero detrás de eso hay una estructura que es la que se ve aquí a la izquierda, y esa estructura también necesita tener unas bases firmes, unas bases sólidas, porque lo que va a sostener es un edificio de bastante peso y que además de la estructura que necesita, de todo lo que los adornos, pues también van a pasar personas por ahí y también van a llenarse de más objetos, entonces eso pues tiene que tener un soporte firme. Comparativamente, entonces es lo mismo con la comunicación, con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muy resumidamente les quiero decir que lo que vamos a ver, el resultado de nuestra comunicación, y para mejorarla, pues necesitamos también saber que lo que nosotros estamos diciendo y la manera como nos estamos comunicando, pues tiene que ver con los pensamientos, que eso genera emociones, y las emociones generan sentimientos, acciones también, y todos lo sumamos, pensamientos, emociones, sentimientos, lo llamamos actitudes, y esas actitudes, si lo llamamos día a día, repetir día a día, entonces se van a convertir en hábitos ya cuando son 21 días, después se convierten en 30 días y después se convierten en ya parte de nuestro ser. Eso se convierten en habilidades comunicativas o habilidades para estudiar, habilidades para trabajar, y de ahí los resultados en crecimiento espiritual, en crecimiento personal, en el trato con nuestra familia. Y de ahí vuelve y juega entonces los pensamientos, a tener nuevamente pensamientos, y la idea es que cada vez este ciclo funciona diariamente, momento a momento. Esta estructura se puede ver en los pensamientos con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos o negativistas, entonces eso genera emociones generalmente de tristeza, de rabia o miedo. Y si le sumamos negativismo a la tristeza, se puede convertir en depresión. El negativismo sumado a rabia se puede convertir en resentimiento, y el negativismo sumado con miedo puede dar ansiedad o fobia. Eso ya es algo patológico, ¿sí? Y que la persona pues no se siente agradable. Y eso nos lleva a actuar, que es a llorar, o dejar de hablarle a una persona, o tener movimientos exagerados. Y eso nos permite también tener ciertas actitudes. Esas actitudes, lo que les decía, la suma de pensamiento, de emociones, sentimientos y acciones. Entonces, si por ejemplo voy a abrir la puerta, no voy a dejar separados los pensamientos de las emociones o de mis acciones. Todo está ahí relacionado. Entonces, si estoy muy alegre, entonces pues abro con una sonrisa, pero si estoy triste o me acaban de dar una noticia triste o tengo un disgusto, entonces pues abro de esa manera, entonces mi cara pues se va a manifestar ahí en cómo respondo. Entonces ahí es la actitud. Y si a veces no afrontamos la situación, sino hacemos hábitos como ver televisión, demasiadas horas, o en videojuegos, cosas que no nos ayudan a crecer y a mejorar, pues vamos a provocar en la persona, y nos acostumbramos a provocar lástima a las otras personas, o pesar, u otras cosas. Eso lleva a la mediocridad y a la derrota, que la persona se acostumbre a eso y diga, eso mejor con el 3 es suficiente, eso, ahí ya me acostumbré a que me trate mal esa persona, a gritar, a que no me oigan, y vuelve y juega, palabras a tenerse en los pensamientos, negativismo, y vuelven las emociones. Entonces, día a día, momento a momento, puede estar llevándonos a un ciclo que llamo el ciclo de la perdición, que literalmente la gente va pues hacia abajo, a hundirse en resultados y a tener cada vez más desesperación y de pronto hasta preocupaciones y hasta enfermedades. La ventaja es que ese ciclo también funciona para el otro extremo, o sea, para ayudarnos a crecer. Y les animo a tener pensamientos optimistas. En vez de tener esos pensamientos negativos, pues hagámosle una pregunta. En vez de decir no puedo, decir no puedo, al menos lo hice en pregunta. O ¿por qué pienso eso? Que no puedo. ¿Por qué no
pensar cómo se hace, cómo adquiero habilidades, dónde las encuentro, ¿sí? Eso ya me pone en una perspectiva diferente. Las emociones van a ser de alegría y si sumamos alegría a los pensamientos nuevamente optimistas, pues nos van a generar sentimientos de gratitud, sentimientos de amor, de paz, de esperanza. Y eso también nos van a generar acciones contundentes de mejorar, de sonreír, algo que se puede ya ver. Y las palabras, pues, tienen que ver con eso que estamos teniendo dentro de nuestro ser. Las actitudes, pues, a pesar de las circunstancias, ante un imprevisto, pues nosotros podemos pensar de manera correcta y es cómo mejoramos, cómo aprendemos y cómo podemos incluso ayudar a otros a mejorar. Si lo hacemos más de un día, después 2, 3, 4, 5 días, 21 días, pasan a 30 días, después 90 días, eso ya podemos hablar de unos hábitos. Y esos hábitos nos llevan a tener habilidades, lo que les decía ahorita, de destrezas, habilidades para estudiar, habilidades comunicativas, asertividad y que el resultado sea de bienestar y de triunfo en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente los nuevos pensamientos van a ser de mejora, es decir, la persona que, o los niños que pasaron primero, saben que, y todos los que pasamos por primaria, sabemos que si ya pudimos pasar primero, podemos también pasar segundo, si pasamos segundo, podemos pasar tercero y así sucesivamente, porque día a día y momento a momento estamos teniendo muchos pensamientos que nos permiten ayudar a crecer. El problema es cuando uno se detiene y dice, ya no, es que yo ya no hice más. No, siempre la idea es que nos vemos con la oportunidad de mejorar. Y ahora sí, entonces entrando en materia, quiero que que cada uno de nosotros nos hagamos una autoevaluación. Es que se pregunte sin miedo esto. ¿Le cuesta decir le amo, la amo, o le quiero, o lo amo a la persona que aprecia a su hijo, a su hija, a sus hijos? ¿Sí? ¿Le cuesta decir te amo o la amo? Bueno, no sé si tutena dentro de la pareja, a veces se ocurre, a veces pasa. No necesariamente expresar amor significa tutear a la persona, sino sí lo importante es decir esas palabras. Entonces, la pregunta es, ¿nos cuesta? ¿Sí? Si los pensamientos son optimistas, entonces van a decir, es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Ya es una costumbre. Pero si no, si cuesta, entonces ahí cuando viene la preocupación, ¿sí? Eso tiene que ver con los pensamientos. Ahora, ¿qué tiene que ver con los sentimientos? ¿Se siente incómodo al expresar amor o afecto a sus hijos o a su pareja? ¿Se siente incómodo? Quiere decir que no le agrada, que es preferible quedarse callado, quedarse en una zona de confort, una zona de comodidad, ahí estático. Y no les expresa cariño, no les expresa que porque eso ya saben lo que piensan, lo que yo pienso, ya saben que yo sí los quiero. Pero si no se lo demostramos, entonces ellos van a crecer con la idea de que no los queremos y pues eso es muy, muy, muy triste. Ahora, las acciones, con respecto aquí en este cuadro, este recuadro dice, eh, con respecto, sigue la autoevaluación, le cambia su volumen de voz cuando expresa lo que siente, es decir, si cuando estamos hablando normal a un tono, empezamos a decir le amo, y ya empezó a bajar la voz, o va a decir la amo mucho, entonces ya sube el tono de voz, entonces quiere decir que está cambiando su comportamiento, es decir, el tono de voz para expresar amor o afecto. La otra pregunta es, y esta es muy importante también, ¿le ha quedado algún pesar por no expresar sus sentimientos a personas cercanas que fallecieron? De pronto hay a veces lágrimas porque esa pregunta es muy fuerte y sobre todo con personas que de pronto hace menos de 6 meses que fallecieron y todavía tenemos ese dolor porque partieron y nosotros pudimos haberles dicho lo amo, la quiero y, y no decírselo. Entonces es muy importante que nosotros le expresemos ese afecto en cualquier momento, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo un te amo a un miembro de su familia? A la esposa, al esposo, en el caso de las señoras, o a sus hijos, le amo hijo, te amo hija.
¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue hoy? ¿Fue hace una hora? ¿Fue hace media hora? ¿Fue hace 10 minutos? ¿O fue la semana pasada? ¿O fue el día del cumpleaños? ¿O fue el día que pasó el año? Entonces, a veces no necesariamente tenemos que esperar un día especial para poderlo decir. Y a veces en esos días, a veces se nos hace un nudo en la garganta porque no estamos acostumbrados a decirlo y es todo un esfuerzo grande poderlo hacer. Y finalmente, cree que expresar afecto es señal de debilidad. Esto ya tiene que ver con las creencias, los paradigmas, ¿sí? A veces dicen, no, es que si les digo que los amo, voy a perder autoridad. No, eso es una falsa creencia. U otra, le causa burla cuando observa o escucha expresiones de afecto en televisión o internet. Si por ejemplo ve una pareja que se está diciendo te amo, y en vez de eso como que busca la atención en otro lado, baja la cabeza porque se imagina ya uno de los personajes y no lo acepta que se diga esas palabras a uno mismo o a otra persona. Eso tiene que ver entonces con la comunicación. Si alguna de estas preguntas fueron respondidas con sí me cuesta, sí me siento incómodo, sí me cambia el tono de voz, sí me costó o me da todavía remordimiento de no haberle dicho le amo, la amo a papá o a mamá o a un abuelo o abuela cuando fallecieron, o hace mucho que le dije te amo a mi ser querido, o pienso que eso es para otras personas, por allá para los que tienen mucho dinero, por de pronto por allá para los de las grandes ciudades. No, eso es para cada uno de nosotros, ese mensaje. Bueno, entonces entramos en materia. Hay dos formas de llevar a cabo nuestra conducta y es a través del miedo. Si por ejemplo, imagínense ustedes que el ser querido, o imagínense que pasan 10 años, o 20 años, o 30 años, y la persona, ese ser querido, tiene 20 o 30 años más, ¿sí? Mamá, papá. Entonces ya están en los últimos días, la persona está cansada, ya ha vivido lo suficiente, entonces tiene miedo de que se vaya. Entonces, al menos por ese miedo, decirle, papá, mamá, la amo, lo quiero, lo respeto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga esa persona unos últimos días agradables, ¿sí? Llenos de amor, de cariño, de afecto. Pero también para uno que cuando ya, después de que parta, haga parte de ese duelo, porque nosotros fuimos capaces de decirles, le amo, la amo, entonces le queda ahí la satisfacción de que no se quedó con ese nudo en la garganta por decir ese te amo, ¿sí? Y la otra razón es el amor que actuamos, es decir, que nos nace y lo decimos tranquilamente, lo decimos con todo el corazón, de adentro nos sale ese afecto. Lo más importante es, y creo que con esto sería suficiente que se fueran, es actuar, actúe. No importa que sea por mí, pero actúe, dígale que lo amo, dígale que la amo, dígale que la quiero, lo quiero mucho, exprese ese afecto, ¿sí? Pero lo haga, lo actúe, porque cada vez van a ser más. O sea, accione, no es actuar de que sea como un actor, no, es que se sienta y se exprese ese afecto, ese amor. Aquí les voy a mostrar algunos tips que son importantes para que podamos demostrar. ¿Cómo empezar a demostrar amor y afecto cuando a veces no nos cuesta mucho? Esto es de una periodista argentina que nos muestra qué hacer y cómo hacerlo. Lo primero que dice ella es pierda el miedo, expréselos cuando esté en soledad, no necesariamente esté la otra persona ahí, sino dígalos, o sea, practíquelos así en voz alta, que solamente usted se escuche y en soledad. Si no se los quiere decir a alguien más, dígaselos a sí mismo o a sí misma. Con eso va a sentir un fresco, un afecto por uno mismo que va a ser muy bonito y así va a ser más sencillo expresárselo a los demás. Otro es deje sinceros mensajes donde los puedan leer después. Una carta, en caso los niños lo hacen, que a veces les cuesta o porque no lo hemos enseñado, entonces ellos hacen carta y expresan un afecto, un cariño, así sea un papel, pues ese mensaje va a traer mucho.
para nosotros, o si nosotros lo podemos decir y hacer también. Pero no necesariamente tiene que ser algo escrito tangible, puede ser un mensaje de texto, un mensaje en el WhatsApp, un correo electrónico, algo donde nosotros les estemos demostrando ese afecto, ese cariño. La otra es elogiar, y hay muchas formas de elogiar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a la profundidad del mensaje que queramos dar. Pero elogiar los avances, elogiar lo que hacen, elogiar el comportamiento, elogiar sus actitudes, elogiar sus sentimientos, cosas bonitas que le nazcan, dígalo, entre más de, mucho mejor. Acaricie, si de pronto le cuesta ya por la voz, entonces pues acaricie, toque la cabeza, el cabello, el hombro, el brazo, ¿sí? La espalda, y con pues obviamente amor y respeto, ¿no? Tampoco es que vamos a faltar al respeto a la persona porque de pronto ya también lo que obtenemos es el rechazo, ¿sí? Y hagámoslo de una manera de verdad cariñosa, de verdad que lo sintamos, porque eso se aprecia y eso se ve lo que es sincero y lo que no es. Diviértanse. Y fíjense que ella dice diviértanse, no dice diviértase. No es para que se divierta usted sola, ¿sí? Sino diviértanse es con ellos. En estos días, por ejemplo, mi esposa hacía una golosa para enseñarle a mi hijo a jugar, a Samuel. Entonces, pues pues me invitaron y pues yo también participé. No es que me guste, pero en mi mente estaba pues algo bonito, por ejemplo, aprender o ejercitar el equilibrio, pero me disfrutaba el hecho de que podía estar ahí en compañía de ellos y disfrutando de ese espacio, ese momento. Entonces es divertirnos en familia y de eso se trata. Eso es parte también de la comunicación y que les estamos demostrando cariño y afecto. Ayúdeles también, a veces sin pedirlo, nosotros podemos ayudarle, hacerle, a darles una respuesta o en vez de darle la respuesta con otra pregunta para que puedan ellos, de pronto si es a los hijos, a los niños, si son muy pequeños, entonces no entienden la pregunta, entonces si ven que está vacilando, le dice, pues le puede preguntar, bueno, quiere que le ayude, porque también es parte de esa comunicación y ayudarles también, por ejemplo, si están haciendo algún oficio, pues hacer parte de ese oficio, colaborar, alcanzar algo, eso va a ser también muy importante para que ellos vean ese afecto que ustedes tienen por ellos. Finalmente, pida perdón. También esto es muy importante y sobre todo a nivel espiritual, pedir perdón a esa persona porque lo ofendimos. No es de pronto si lo ofendí, no, es que sí ofendió. Entonces es reconocer y ese perdón que sea también de corazón, porque así como nosotros nos equivocamos, eh, ahorita pues otras personas también se pueden equivocar y entonces pues vamos a tener también esa posibilidad de que de perdonar, pero pida perdón. ¿Listo? Y aquí ya de manera de recomendación en cuanto a los elogios, hay diferente calidad y cantidad de elogios que podemos decir de acuerdo a las personas y de acuerdo también al nivel de profundidad emocional que sentimos por ellos. Hay unos que son muy básicos, que son hacia los objetos personales que tienen otras personas. Por ejemplo, el calzado, por ejemplo, saco, por ejemplo, una diadema, en el caso de las niñas, o una cachucha, bueno, en el caso de los jóvenes, un color de ropa, como viste, esos son objetos personales y esos los podemos decir pues a muchas personas, ¿sí? La otra es a las características intelectuales. Es muy inteligente, es muy capaz, es muy honesto. Tiene que ver con lo que está pensando y actuando en ese momento. Características físicas. Fíjense que hay, a medida que se va subiendo en la pirámide, estas es más difíciles de decir, a menos personas se dicen, porque ya es algo más de compromiso de pronto con lo que se dice. En el cuarto nivel ya hay un involucramiento, es decir, un sentir lo que se está diciendo con respecto a
características anteriores. Por ejemplo, es distinto decir, ay, tan bonitos sus zapatos, a decir, me gustan sus zapatos. En este segundo ejemplo, me gusta ya es algo de involucramiento, es a mí, no es a alguien que va por ahí por la calle, no es a mí. Antes se decía, o por ejemplo, las características intelectuales, ay, qué chévere que sea inteligente, o qué inteligente que es, qué capaz que es. A decir, me gusta que sea inteligente, me siento orgulloso que sea inteligente. En la parte física lo mismo, ay, qué ojos tan bonitos. Tercer nivel, a decir, me gustan sus ojos, ¿sí? Ya es algo ya más personal. Y finalmente el nivel más alto es el afecto, amor, cariño, le amo, la amo, lo quiero, la quiero, ¿sí? Quiero tener algo personal en el caso de las parejas, o a los hijos, lo amo, lo quiero, eres una bendición, etcétera, etcétera. Son la forma de expresar afecto. Ahora, ¿a quiénes? Entonces, a personas extrañas pueden ser los objetos personales. Si a uno le gusta, es más, no necesita uno decirlo para decir con la mirada, ay, qué chévere esa chaqueta, chévere ese bolso, chévere esos zapatos, bonita esa bicicleta que tiene, ¿sí? Entonces es uno con los ojos ya puede decir muchas cosas, pero si lo podemos decir, pues mucho mejor. Y no necesariamente ya va a quedar la otra persona pues en compromiso ni nada, sino pues le va a sentirse bien porque está recibiendo eso. Coloco que personas extrañas porque lo podemos decir hacia cualquier persona, algo que nos guste. Pero si son a las personas queridas, pues es más sencillo utilizar en este nivel que en un nivel más profundo, porque vamos a expresar lo que sentimos de acuerdo con lo que hemos hecho. Ah, tan bonita esa blusa que compró, tan bonito esos zapatos, ¿sí? O cómo se le ven también. Ya en las características intelectuales son hacia personas ya dignas de admiración. Y fíjense que aquí ya no hay personas extrañas, sino personas que realmente han hecho un trabajo, se han esforzado. Y si son nuestros hijos o nuestra pareja, pues son personas también que son dignas de admiración y es bueno decirle esas características. Qué chévere que sea inteligente, qué bonito que sea. ¿Por qué? Porque estamos diciendo a esa cantidad de personas a las que admiramos. Fíjense que ya son más pocas, porque son, por ejemplo, hacia también profesores o hacia personas que vemos de pronto que escribieron un libro y nos parece muy, muy chévere y tenemos la oportunidad de distinguirlas, entonces decirle, wow, qué chévere que haya escrito eso, que me gustó. Ya en el otro nivel, entonces, en las características físicas es que pobres, que son atractivas físicamente. Entonces, ay, qué chévere, se queda mirando más. Y pues lo normal es que nosotros a nuestros seres queridos los veamos un poco mejor, más atractivos, más bonitos que a las personas de fuera, ¿sí? Entonces, fíjense que también este nivel se va haciendo más pequeño en cantidad de personas. Y en conocimiento, personas que conocemos, personas porque ya hay un involucramiento. Entonces, el conocer a la persona significa no solamente saber el nombre, saber datos personales, sino, o conocer de esa persona, sino conocerlo a esa persona. O sea, que ya sentimos algo más profundo, algo que nos acerca a esa persona porque tenemos características en común, entonces pues apreciamos esas características que tienen esas personas. Entonces, porque conocemos a las personas, podemos decirles y tenemos esa relación personal. Entonces, pues muy importante que aquí como hermanos lo digamos, o incluso a veces a nuestros vecinos, ¿sí? Ah, qué chévere que, que como viste, qué chévere ese, que estemos trabajando en común, qué bueno que ya nos estamos volviendo a reincorporar al trabajo. Bueno, hay tantas cosas y eso permite que haya cada vez más acercamiento entre las personas. Y finalmente, el afecto lo expresamos ya a una, dos, tres personas, ya es más pocas las personas porque es algo ya más sincero y de corazón. ¿Listo? Bueno, ese es el mensaje pues, que quiero compartirles.